A las 6 de la mañana de este viernes, hora chilena, comenzó la segunda jornada de presentación de argumentos de Chile ante el Tribunal de La Haya por el diferendo marítimo que enfrenta con Perú. Al igual que lo hicieron durante el jueves, los agentes representantes de la postura nacional defendieron la validez y el reconocimiento de los tratados de 1952 y 1954, documentos que establecen los límites marítimos entre ambos países. El primero en exponer fue el abogado estadounidense David Colson, quien buscó invalidar los argumentos de Perú para desconocer dichos tratados. El argumento que nos hace Perú es simplemente increíble. El mes de mayo de 55, el Congreso de Perú aprobó la Declaración de Santiago, la Convención Complementaria y el Acuerdo de 1954 relativo a la zona de frontera marítima especial. Y en ningún momento existe una referencia a efectos de que el Perú estaba dejando sin definir el límite sur de esta zona. En ese sentido, continuó Jan Paulson, quien se refirió a los faros ubicados en el mar por ambos países en el hito 1, argumentando que los mismos constituyen una medida para señalar frontera marítima y no una terrestre, como afirmó la defensa peruana, ya que si fuera así, de acuerdo al legislador que representa a Chile, sería necesario instalar solo uno y no dos. El siguiente abogado continuó exponiendo respecto a la práctica que se ha dado a los límites fijados en 1952 e incorporó la participación de Ecuador en este sentido. Y no obstante, Perú pretende ante la Corte que no había frontera marítima con Ecuador hasta antes de mayo del 2011. Nuestra posición, presidente, es que en 1987 Perú definió sus distritos marítimos en cumplimiento con sus fronteras marítimas, al norte con Ecuador y al sur con Chile. Tras un receso de 2 horas, la defensa chilena reanudó sus alegatos reafirmando la validez internacional de los tratados de 1952 y 1954. Fue a partir de la Declaración de 1952, el instrumento convencional, que las fronteras marítimas entre las tres partes habían sido determinadas. Tanto la frontera entre Ecuador y Perú como aquella entre Perú y Chile. Y como lo volveremos a decir al final de este alegato, la posición de Ecuador era esta en 1952, también era la misma posición en 1954, y en el 2005, más tarde en el 2010, en el 2011 y también en el 2012. Ecuador ha permanecido fiel a su posición tradicional. Tras la intervención de los siguientes agentes de la defensa chilena, el tribunal dio por cerrado el proceso de alegatos, pero uno de los jueces dejó una pregunta que ambas partes deberán responder la próxima semana. ¿Consideran ustedes, en tanto que signatarios de la Declaración de Santiago en 1952, que podían, en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Muchas gracias. Al finalizar la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, destacó el trabajo de los juristas que representan la postura nacional durante esta semana. Aún nos queda, durante la próxima semana, la segunda ronda de alegatos, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a quienes me acompañan, el agente, los coagentes y a todo el equipo por el trabajo de esta semana. Nuestra posición se ha mantenido inalterada y, por cierto, se confirmará una vez más al cierre de estos alegatos. El próximo 11 de diciembre se retomará la discusión ante el tribunal con una pregunta ya planteada. La resolución final, en tanto, se dará a conocer a mediados del 2013. Bueno, de este tema vamos a conversar. Habíamos invitado a 2 candidatos presidenciales, Andrés Velasco, precandidato presidencial, y Tomás Jocelyn Holtz, pero se nos bajó Andrés Velasco, dijo que se había caído, me dijeron. ¿Se cayó él físicamente o se cayó la entrevista? No, se cayó la entrevista. Una jerga que ocupamos aquí en televisión, en radio también, que se cayó la entrevista, no se cayó físicamente, sino que no viene. Pero está con nosotros Tomás Jocelyn Holtz, y quiero preguntar, porque además ha sido parlamentario,
Pero tú tenías la duda, planteé la pregunta, la pregunta del día. Sí, es que y la vamos a hacer y la vamos a repetir, porque es interesante lo que hizo este juez Benouna. Al hacer esta pregunta, la quiero reiterar, para que la escuchen bien, estaba bajo traducción ahí, ¿consideran ustedes, en tanto asignatarios de la Declaración de Santiago 1952, que podían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las diferidas costas? Se la vamos a hacer a Tomás Jocelyn Holt, pero antes también a Samuel Fernández, uno de los especialistas, embajador, experto en Derecho Internacional, que ha estado varias veces aquí con nosotros en el estudio y ahora lo tenemos en el teléfono. Hola Samuel, abusando usted como siempre. Encantado, Beatriz, encantado de estar con ustedes otra vez, aunque sea por el teléfono. Samuel, la pregunta está vamos hecha. Directo al hueso. ¿Cómo respondería a esa pregunta? ¿Qué significa para Chile o para Perú? Significa tarea para la casa, en el sentido de que van a tener las dos partes que contestarla. Ahora, se puede contestar de la manera más lógica, en el sentido de que a la época, efectivamente, el derecho internacional hasta ahí no consideraba esta distancia de 200 millas. Sin embargo, no es una novedad ni una revolución. Simplemente había sido previamente, y el 47, declarada por Estados Unidos primero, México y luego Argentina. Lo que sí el 52 se hace de manera tripartita por los tres países en conjunto y constituye el primero de los grandes documentos jurídicos que tenemos que contemplar. Ahora, de ahí en más, el derecho internacional comenzó a variar. No lo hizo inmediatamente. Las convenciones de Naciones Unidas sobre derecho del mar que se hicieron en los años posteriores, 58, 74, no la contemplaron. Nadie aceptaba universalmente, salvo los países interesados, la distancia de las 200 millas. Pero, lo que es más importante, comenzó una práctica internacional y la costumbre internacional hizo variar esos tratados de Naciones Unidas, hasta que finalmente se consagró en la Convención sobre Derechos del Mar del año 82. Ahora, lo más importante, creo yo, que es lo más trascendente en la pregunta. No hay preguntas inocentes de los jueces, seamos claros, pero lo más importante, a mi parecer, es que confirma la validez jurídica de los acuerdos del 52. Y además, les va en la respuesta que vamos a dar, y seguramente así va a ser, se le va a dar el énfasis de que esto es el inicio de una nueva doctrina para el derecho del mar que termina siendo aceptada universalmente como lo está hoy. Si además lo miramos desde otro punto de vista, y quiero especular un poco, si Perú llegara a contradecir esto, estaría a su vez negando su propio mar que reclama de las 200 millas que se inicia ahí. O sea, es una pregunta complicada, por supuesto, va a tener que ser respondida, pero tiene que ser de una manera muy coherente. Para nosotros no representa ningún problema. Yo creo que el problema lo va a tener más bien Perú, porque ha dicho que no vale nada, que esos tratados no existen, que no tienen ningún valor particular. Y ahora un juez le está preguntando, ¿puede hacerlo por el 52? Si acaso pensemos, no se podía hacer, simplemente hasta luego. O sea, no hay nada que hacer con este tratado, no existe. Sin embargo, lo está considerando un juez de la Corte. Perfecto. Y hace que los países ratifiquen su postura. Bien, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias, Era profesor. para aplicar la misma pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Ahí estaba. Samuel Fernández es embajador, es abogado además y es académico de Derecho Internacional, respondiendo a la pregunta que dejó uno de los jueces de la Corte Internacional de La Haya. Pero ahora le preguntamos a Tomás Jocelyn Holt si comparte este... En la reflexión final de Samuel Fernández, sí. O ahora, sea, que le conviene más a Chile. Pero es que precisemos la siguiente afirmación. El juez efectivamente está haciendo una pregunta no para las 200 millas, sino que para resolver la delimitación marítima que está puesta en conocimiento de este tribunal. Es una trampa en ese sentido. Y como la declaración de Santiago 52 se hace cargo tanto de las 200 millas como de la delimitación marítima, la pregunta es llevar a las partes a decir, bueno, ¿ustedes se sienten con capacidad de crear derecho o no? Eso es lo que hicieron el año 52 respecto a las 200 millas.
¿Ustedes tenían validez para hacerlo, sí o no? Para el resto del derecho internacional, no, pero por lo menos entre nosotros, sí. Eso generaba efectos a lo menos entre nosotros. Y evidentemente con el tiempo ahí hay una fuente de derecho que eventualmente se convirtió en realidad. Si nosotros le damos validez a eso, evidentemente nadie puede llegar y decir que la delimitación marítima no tiene validez, que en el fondo claro, no crea efectivamente efectos, ¿no? O que en el fondo es una cosa que solamente tiene alcances parciales. Si en cambio tú llegas y dices, como efectivamente todos entendíamos para las 200 millas, que en realidad estábamos creando un título de jurisdicción sobre 200 millas, evidentemente tienes que llegar y asumirlo también para el resto. Entonces, esa es la trampa. Ahora, evidentemente que no lo tenía para el resto del mundo. Pero bajo esa lectura, y es lo que quiero ver acá, es una pregunta que favorecería la postura chilena. ¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí eso es lo que... Yo nunca creo que este tipo de discusiones son tan blanco y negro. No, sí. Uno es tiene cierto, la tendencia a ponerlo así, es cierto que Perú construyó un caso en la década del 80. Y lo construyó a partir de la bisectriz en la Convención del Mar. No existía la bisectriz efectivamente antes de esa fecha. Y era lógico que nosotros estábamos celebrando acuerdos de buena fe y que tenían las consecuencias que tenían. No teníamos delimitación marítima en el Tratado del 29, lo tuvimos en el 52. Ellos dicen que no lo tuvimos nunca. Pero la verdad, las cosas es que las partes tienen posiciones efectivamente construidas para esto. Entonces, esto no es una cosa que en realidad uno puede llegar y decir favorece a uno u otro. Es una trampa para ver la lógica que está detrás de cada uno de nosotros para llegar y decir a qué estamos dispuestos a contemplar, cuál es la buena fe de nuestros alegatos. Eso es una cosa que es clave aquí. Pero entendámoslo. En este fallo, Perú tiene muy poco que perder. Esa es la verdad. Porque en el fondo o nos conceden el 100% del alegato nuestro o Perú gana algo. ¿Y eso es improbable? O sea, no es improbable que pueda ganar algo. Ese es el problema. Eso es lo que pasó con Colombia recién con Nicaragua. No, que nos concedan el 100%. O sea, la verdad de las cosas que en eso, a mí no me gusta esa estrategia. Chile debió en los últimos 30 o 40 años haber previsto que íbamos a estar en esto. La lógica de haberse solamente cobijado en la lógica jurídica fue un error. Aquí cometimos 3 errores, que es el que yo comentaba antes de cámara. Primero, creer de que Alan García no iba a volver a la presidencia del Perú después de los 80, porque fue él el que introdujo esta demanda, a partir de lo que es la Convención del Mar, pero le tocó a él, que en realidad estaba tan desprestigiado que no iba a volver al gobierno. Va a ser presidente probablemente por tercera vez del Perú en el mediano plazo, efectivamente, en el futuro. Además, dominó el gobierno, su visión, Torre Tagle en el gobierno de Toledo. Así que ha habido consistencia en los últimos 20 años, 30 años la postura peruana, por lo menos en esos 30 años. 2, cometimos el error de creer de que si podíamos destrabar la relación con Bolivia sin Perú. Eso no es posible. Y si es que gana algo Perú en este fallo, no va a ser posible darle una franja de mar eventualmente sin pasar por Perú, porque van a tener efectivamente ese cacho eventualmente, por lo menos en la frontera norte. Y 3, el error de creer de que este fallo cierra todos los temas limítrofes con Perú. No es cierto, porque probablemente el tema del hito 1 no va a ser resuelto por la Haya. Ahora, lo dijo el canciller hoy día, parte de su declaración. Ojalá esto se solucione, aquí cerramos todos los límites. Eso sería ideal, pero es altamente posible que no. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de salir de la lógica del siglo XIX en nuestra relación vecinal y tomar una relación con Perú estratégica a largo plazo? América Latina necesita actores intermedios. Colombia está metido en su problema interno, Venezuela también en su problema interno, Argentina es como peculiar en sus dinámicas, aunque tenemos buenas relaciones por los 5.000 kilómetros que compartimos, pero Perú y Chile son vistos por cualquier rumano, húngaro, como la misma cosa en sus enfoques internacionales. Y nosotros necesitamos entender que América Latina no es solamente Brasil y México. Hoy día en un artículo, en una revista, semanario, nos preguntaban a todos los candidatos presidenciales cuál iba a ser nuestro primer viaje al extranjero. Yo dije Perú al tiro, porque tenemos que dar un salto para adelante. Otros dijeron Brasil, otros dijeron otro. En esa línea, una aprensión. Yo he escuchado a varios analistas decir que en este caso Perú ha actuado de mala fe. No solo porque inventa un caso, Alan García, con todos estos juristas que lo rodearon, precisamente para intervenir en la negociación Bolivia-Chile, sino que además en la presentación ante la Haya se hizo una presentación mañosa de los documentos, dice, porque incluso se cortaron párrafos, no estaban los documentos completos, hubo un afán de engañar al tribunal. Eso lo han visto mucho. Si tú me preguntas 2 cosas ciertas. Entonces, ¿es confiable otro país vecino que recurre a esas prácticas? A ver, ellos construyeron un caso a partir de lo que era el contenido de la Convención del Mar en la década del 80, el 82 para ser preciso. Y eso evidentemente es un acto de mala fe, porque nosotros teníamos compromisos suscritos de nuestra manera. Pero no lo sacaron de la nada. Es más, nosotros fuimos artífices de esa convención. Entendamos el punto central. Y Perú incluso ni siquiera la ha ratificado hasta el día de hoy. Así que es importante entender a qué estamos expuestos, por así decirlo. No sale de la nada. La segunda cosa es que entendámoslo, se abrieron apetitos respecto de las expectativas marítimas por el tema del recurso pesquero, por el potencial económico. Pero también comprendamos que nosotros hemos pasado 30 años creyendo que podemos llegar y ser una bóveda del resto de la región.
Y eso es un error estratégico nuestro, no ajeno. Nosotros tenemos que entender que con los vecinos, incluso cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, no es una ocasión para encerrarse y creerse y cobijarse en un artículo, un tratado, sino que es la oportunidad para generar más relaciones, más compromiso, para traducirles a ellos. Reconoce que Perú nos va a seguir toreando. No, yo tengo la impresión, no creo que cierre aquí. Yo tengo la impresión de que hoy día, cuando tenemos 11.000 millones de dólares efectivamente en inversión en Perú, hoy día se puede llegar y trasladar al revés, el costo-beneficio al revés. Si ellos hoy día no tuvieron ningún costo de ir a La Haya, el generar mayores relaciones va generándoles otros costos eventualmente para el tipo de conflictos que pueden llegar y potenciar. Nosotros podríamos llegar y desarrollar una mirada común hacia el Asia o hacia el Pacífico, que a ellos les interesa en que nosotros les llevamos cierta ventaja eventualmente en esa incorporación. Nosotros tenemos algunos activos que podemos todavía llegar y jugar en la relación bilateral, no solamente jurídico, y tenemos que ponerlos al juego. Yo no creo en una cancillería dirigida por la Dirección de Frontera, la DIFROL, y eso es lo que hemos tenido hasta ahora en nuestro enfoque vecinal. Y yo creo que eso requiere un cambio de enfoque. No tengo nada de mala opinión de las personas que están en La Haya, pero están rindiendo un examen, un grupo humano, una élite profesional que ha dirigido la Cancillería en 40 años. Y yo creo que ese enfoque tiene que ceder a otra etapa distinta. Tomás Jocelyn Holt, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Hora 20. Muchas gracias por la invitación.